Profe. Perfecto, muy buenas tardes con todos nuevamente. Bueno, nombre es Víctor Larco, yo soy el docente encargado de darles el laboratorio número uno y los voy a guiar en la resolución del mismo, ¿no? Y hay varias formas de resolverlo, sin les voy a presentar una propuesta. Eh, el deber ya algunos he visto que muy pocos ya lo entregaron, pero no hay problema, recién a partir del día de hoy, una vez que se explique el código, ustedes podrán tomarse su tiempo para poder realizarlo. Me gustaría compartir con ustedes la pantalla para mostrarles el ejercicio. El código ya fue o está en actividades, tienen el instructivo, tienen el cuaderno del notebook y yo lo he abierto en un Google Colabs, ¿no? Me pregunto si algunos sí conocen Google Colabs, Sí, ¿lo profe. manejan? Sí, sí, claro que sí. Correcto. Muy bien, correcto. Muy bien, tenemos la actividad. Entonces, en esta actividad consiste en poder nosotros clasificar dígitos. Es decir, estamos en un problema de clasificación. Es un problema supervisado. Nos enfrentamos a un dataset llamado MNIST que contiene dígitos en blanco y negro que fueron hace muchos años, pues, adquiridos o etiquetados de forma manual y por el servicio de censo de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Entonces, la idea es, o la idea fue en ese entonces, poder tener dígitos del 0 al 9, pero etiquetarlos, ¿no? El humano que visualice el número y diga, este número, pues para mí es un 0, o este número es un 5, o es un 9, y estos números obviamente fueron captados naturalmente de forma manuscrita. Entonces, vamos a tratar de resolver ese problema en este momento, en esta jornada, a través de código, ¿no? Usando específicamente neuronales, porque hay varias formas de resolverlo. Se puede aplicar árboles de decisión, u otros similares, pero en esta clase obviamente tenemos que ver redes neuronales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Es una pequeña presentación, el, el código. Yo ya lo tengo ejecutado aquí algunas de las celdas, ¿sí? Y vamos a hacer uso también de Keras, ¿no? Keras, que es una biblioteca que está dentro de TensorFlow, y TensorFlow a su vez pertenece a Google. Entonces, ya tenemos acá justamente ese dataset metido, ¿no? Sí, estoy grabando la clase. ¿Me confirman si tienen el icono de grabación? Sí, sí se Sí, ve se el observa que icono está de grabando. recuerdo. Correcto. Muy bien. Entonces, a través de esta primera celda, yo portar ese dataset. Lo voy a extraer desde Keras. Sí, esa dataset se llama MNIST. Importo los datos. De una vez yo voy a llamar a TensorFlow, pero lo abrevio como con TF para poder que sea más fácil luego manejar a las herramientas que tiene TensorFlow. Matplotlib también voy a utilizar Matplotlib para poder hacer gráficas. ¿De acuerdo? Bueno, nos indica que está dentro de Keras ese dataset y comienzo yo a grabarlo, ¿no? A tener aquí con mi propio nombre que es MNIST, que va obviamente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces, cargamos, se va a descargar no en nuestra computadora porque estamos trabajando en un ambiente de Google, pero se descarga ya toda la información, todo el dataset. ¿De acuerdo? Con la siguiente celda que vamos a observar, que el notebook lo da, ¿verdad? Importamos NumPy también para poder trabajar con operaciones numéricas, si vamos a hacer varias operaciones numéricas. Vemos un ejemplo, vamos a ver cómo está la información de una de esas muestras o uno de esos dígitos. Y específicamente acá el código toma o lee
¿verdad? El primer dato, pero el primer dato pertenece al número 5, ¿no? Nos da como etiqueta aquí en este pequeño primer numerito, nos dice, miren, lo que a continuación vamos a observar es el número 5, pero el número 5 escrito o visto, visualizado o digitalizado, obviamente, pues en una escala de grises. Y la escala de grises con una resolución de 8 bits. Entonces, 8 bits nosotros tenemos, o hasta qué número nosotros podemos guardar con una resolución de 8 bits hasta el 254. Considerando que el cero es el primer valor, Sí, al 254 o sea, nosotros tenemos en realidad 255 posibles valores. ¿De acuerdo? Entonces, en donde el cero, cuando yo vea un cero, ojo, estamos viendo solamente un ejemplo, el ejemplo del número 5. ¿Cómo el número 5 se lo observa digitalizado? Se lo observa así como está en este momento a través de una matriz, en donde los valores muy bajitos, ¿no? Como por ejemplo cero, que es el extremo, representan un color muy oscuro, en este caso el negro. Y los valores más altos, cada vez que sean más altos esos valores, pues será una tonalidad más clara, llegando al extremo de 254 con el color blanco, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? Diría el color negro, o sea, ahí está en blanco el número, los ceros es lo que está en negro. Ahorita lo que estamos viendo es las entrañas del número, o sea, el número digitalizado. Y más o menos si yo los bajo un poquito, ustedes logran observar número 5, ¿no? Miren, por ahí Ah, estoy pasando el mouse, está la entonces, silueta del número 5, ¿sí? entonces una Y cosa, eso profe, cuando importaste Keras allá a punto dataset, ese dataset, ¿qué contiene? Ese dataset contiene, pues, digámoslo así, ¿no? O hablando matemáticamente, es una matriz enorme, muy grande. Tiene 70.000 valores digitalizados de A números, mano. donde 60.000 pertenecen a números que van a ser seleccionados como entrenamiento y 10.000 de ellos para validación, para prueba. Pero en este Oye, caso solamente estoy viendo pero escritos a el mano, contenido escritos a mano, esos números. ¿perdón? Esos números que tiene esa base están escritos a mano alzada. Fueron escritos a manos y luego pasados por un escáner o tomados una foto y sabemos que el escáner o una cámara pues digitaliza, ¿verdad? La imagen. Entonces estamos viendo solamente una imagen, ¿verdad? Pero en escala de grises. Profe, una pregunta. No ¿Estos, estamos este viendo en ejercicio tiene RGB. que En ser en RGB, collab? en cambio, son, tres conjuntos de información. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Este ejercicio solamente se puede hacer en collab o también se puede hacer en Visual Studio Code? Se puede hacer en Colab. Yo lo tengo hecho en Colab en este momento. En ¿Sí? Visual Studio Code no se puede hacer, o sea, ¿hay algún...? Sí, sí, no hay problema con tal que, bueno, al final, si hace con Google Colabs, descargue y lo guarde como IPYB creo que es, ¿no? O N. O sea, con el formato adecuado que IPYNB, pide inclusive. IPYNB, IPYNB. O sea, Correcto, correcto. o Eso sea que es. en local se puede correr, ¿cierto? Correcto, sí se puede correr en local. Yo lo estoy Sí, corriendo sí. acá. Yo voy a paso y lo estoy corriendo desde Colab y no me está funcionando súper bien. Ya, mi intención es en este momento compartirles el enlace inclusive de Google Colabs. Lo tengo listo para compartirles, para que ustedes lo puedan abrir. ¿Están de acuerdo? A ver, voy a pasarles por el chat el enlace. Ahí les he pasado. Me confirman si es que pueden ingresarlo, ¿no? Pues ya lo puse compartido. Nítido, A ver, ya lo vimos. ingresen. Les ingresen y ahí está ejecutado. Lo mismo. Sí, sí Sí, se ve. señor, correcto. Correcto, por ahí yo veo algunas preguntas. Sí, efectivamente, son de 0 a 254, pero en cantidad representan 255 posibles valores. Gracias a la pregunta de Ernesto. ¿Sí? ¿Y cómo comprobamos? Elevemos 2 a la octava. Sí, si nosotros podemos elevar 2 a la octava,
¿verdad? Podríamos ver hasta qué valor nosotros llegamos. Ah, ok. A ver, 2 a la octava, ¿cuánto da? Ya creo que le entendí a Ernesto. Vamos a ver la calculadora. 64. Veamos la calculadora. 2 a la 8, 2, 256. 2 a la 8 es Sí, 256. 256. 256. Perfecto, perfecto. Siempre hay que contar uno menos. Correcto, tienen razón. Hasta 12, 256. Pero 256 es valores. Correcto. Pero contando el 0, máximo entonces podemos llegar hasta 255. Nada más. ¿Sí? Contando ya el 0. El 0 será mi primer valor. Y ahí tengo el resto de 255. O mejor dicho, que puedo efectivamente llegar hasta 255, ¿no? No voy a ver 256 en esa matriz que estábamos observando. No lo voy a poder observar, ¿no? Máximo 255. ¿Sí? ¿Me pudieron ingresar al enlace del notebook? Sí, correcto. Correcto. Eh, Permítame un segundito nada más. Quiero ver una cuestión. ¿No se escucha ruido de fondo? No, lo que pasa es que se entrecorta un poco. No sé si los demás compañeros perciben eso. Se Sí, entrecorta correcto, un se entrecorta Sí, nada más, pero Sí, no se bastante. escucha ruido. sí, se entrecorta, se entrecorta. A veces. Ok, Sí, si está apago la intermitente. cámara, creo que puede funcionar mejor. Hágale. Sí, Listo. mil disculpas por apagar la cámara, pero a veces esto Sí. afecta también. Listo. La cámara para que pueda fluir un poquito mejor la información. Listo. Entonces, si ustedes ya lo pueden hacer, podemos llegar hasta donde estamos, ¿no? Viendo la matriz solamente de uno de muchos ejemplos del número 5. Del número 5. Ok, si nosotros lo cambiamos acá, por ejemplo, si ponemos dentro de este corchete, en vez del número 0, otro número, por ejemplo, el 1, también lo cambiamos aquí abajito, el 1, lo cambiamos acá también abajito el 1, y volvemos a poner play, ¿verdad? A ver, perdón. A ver, no sé si se me desconectó. Vamos a regresarle a 0 otra vez. La idea es que se pueda ver otro ejemplo, otro código. Mejor dicho, otro número. No, creo que tuve un problema de desconexión. Otra vez voy a ejecutarlo. Ahí. Profesor, una pregunta. Si yo le No coloco sé si ahí, ustedes lo pudieron cambiar. ¿aló? Una pregunta. ¿Sí? Si yo le coloco ahí 13, entre mi imagen, le coloco 13 y abajo dejo 00, ¿y qué pasaría ahí? Que Usted a mí le me puso el número mueve 3. 13, ahí con el A 13, ver, le voy a poner el número 3. 13, Le voy a poner 13, 13. 13 ahí, 13. sí, y 00. Ya. Es que quiero No, entender una es que cosa. tenemos que poner los mismos números. Pero Eso, pero label es la etiqueta. sí, Sí, pero si yo... Correcto, label es la Ah, listo, etiqueta. listo. Ya, ¿Vale? ya. Label es la etiqueta. Eso era lo correcto. que quería Label entender. es para ver qué número, o sea, de antemano yo sé qué número estoy viendo. O sea, es la Listo. posición del gran conjunto de datos del dataset, la posición número 13 a través del comando labels me va a decir qué etiqueta han colocado quienes crearon este dataset para ese número. Listo. Entonces, de Tenía antemano me esa duda. dice, sabes que Ya, lo que tú a continuación vas a observar es el número 6. Listo. claro. Tenía esa duda. Muchas Profe, gracias. Y luego a si gusta, continuación, puedes ¿sí? colocar el 15 y sale el 2, el 15. Bien. El 15, El 15 sale el 2 acá en el mío. Mira a ver si es veamos. en esa etiqueta, el El 2. 7 me salió. Entonces, ahí no es Ay, a mí me sale el 2, tan raro. Baja un poquito el 2, ¿no? hacer y saber qué número Aquí está inclusive la de figurita. etiqueta. Ay, sí, el 7, pero raro.
No hay manera de acceder a Sí, ese esa es la dataset idea. y ver uno qué número quiere probarse. No, no hay manera. O sea, si podemos ingresar y observar. O sea, el Sí, dataset es inmenso, es porque muy no, grande. es porque yo me embolaté precisamente por la pregunta que hizo compañero. O sea, está etiquetado del 0 al 70.000, pero no sabemos qué número tiene cada columna. No, Mm, no. Está etiquetado del Cuando, 0 al 9, pero obviamente no sabemos lo está en cada una de las 60.000 posiciones que solamente son para entrenamiento. ¿De acuerdo? O sea, Profe, realmente tiene 70.000. Sí, ya hice la corrección y sí me sale el 7 como a ti. No, no, ya. Está muy bien correcto, ahí con esa etiqueta del 15, sí, el 7. correcto. Entonces vemos solamente ejemplos. Esto es como para recién comenzar a realizar lo que le llamamos en la maestría el EDA, ¿no? El análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Para ayudarme cuenta, cómo viene la información, cómo viene cada uno de los datos de este dataset. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma. Claro, para nosotros que somos humanos, dándonos cuenta solamente en esta matriz de números, con la silueta, digámoslo así, de la cantidad o mejor dicho, en aquellas posiciones donde hay números grandes o mayores que cero, yo ya puedo dar o entender qué es el 7, ¿no? Pero la computadora eso no lo sabe. Tiene que, en este caso, entrenarse. Y tenemos acá ese ejemplo. Muy bien. Entonces, a continuación tenemos un poquito más de información del dataset que nos pide, ¿no? Nos dice justamente cuántas imágenes hay para entrenamiento, cuántas imágenes hay para prueba, qué tamaño tienen esas imágenes. A través de este código que yo les planteo, podemos observar, profe, ¿no? profe, qué pena ahí la interrupción. Ahí como para dar una claridad. Las imágenes solo son los números del 0 al 9. O sea, si yo le escribo un Correcto. 15, pues no me va a salir el No, 15. ¿Sí? no, solamente son los dígitos prácticamente, Los del 0 al dígitos, 9. exacto, del 0 al 9, o sea, Correcto, los 10 primeros dígitos, no es más. correcto, Y sobre esos 0 al 9, entonces Bueno, entiendo, en todo el dataset hay 60.000 ocurrencias de las diferentes formas como escribieron el 0, como escribieron el correcto. 1 y demás, ¿sí? correcto. Bien. 70.000, bueno, en realidad hay 70.000 en el dataset original, pero ya viene estructurado para que 60.000 de ellos sean usados para entrenamiento y 10.000 para hacer la validación o las pruebas. Sí, muy bien. Y justamente es lo que observo acá, ¿no? Ya tenemos separado a través del comando training image aquellas imágenes que van a ser dedicadas a entrenamiento, ¿no? Pero con Shape yo puedo observar justamente cuántas son. Y nos dice que son 60.000. Lo mismo, pero para las imágenes que fueron designadas para prueba, que son 10.000. Y para el tamaño, ¿verdad? En cambio, veo o tomo una como muestra y calculo. Y veo o leo cuántas filas y cuántas columnas tiene esa imagen, que es lo que se conoce como píxeles. ¿De acuerdo? Entonces es 28 por 28. Son bien chiquititas. Bien chiquititas. Imagínense una matriz con 28 filas y 28 columnas, en donde justamente cada una de esas que vimos en la parte de arriba del código, ¿no? Cuando vemos acá esta matriz, hay 28 filas y 28 columnas. Es una matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Profe, ¿Preguntas hasta ahí? Sí. una pregunta. No, sí, claro, de ejercicio, pero aquí en la extensión de lo que hay que entregar, nos están pidiendo que entreguemos el netbook y un Sí. fichero PDF. ¿Es sacar todo el código en PDF? Sí, bueno, aquí, por ejemplo, en Colabs, en archivo, vemos una opción que diga guardar o importar o descargar en este caso. No, descargar podemos bajar tal cual, pero deberíamos ver como algo similar como imprimir aquí está, bueno, justamente aquí está, ¿no? Para imprimir y lo elegimos como PDF, ¿sí? No sé si ustedes logran observar el cuadro de diálogo, bueno, la pantalla en la que me sale a mí para imprimir. Sí, sí, se ve. Pero es tal cual, como imprimir una página web, ¿de acuerdo? Tal cual. Así va a ser el entregable. Y la Ok. tarea es individual.
Ok. Sí, bueno, usted, Miguel, ya está intuyendo cuántas neuronas vamos a tener, menos en la capa de entrada. Correcto. Muy bien, sigamos. Entonces, parte del análisis exploratorio de datos, y aquí les he puesto una descripción justamente de lo observado. ¿De acuerdo? Lo que ya hemos visto está aquí escrito. Sigamos. Entonces, a continuación, vemos o logramos comprobar justamente cuál es aquel valor mínimo que podría yo estar observando en una imagen. ¿Cuál es el valor mínimo de uno de los píxeles en una imagen? Entonces, el valor mínimo es 0, ya sabemos por qué, y el valor máximo es 255 y vemos que está en formato de 8 bits, ¿no? UINT 8. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces se realizó a través del código que ustedes observan una pequeña extracción de las primeras 10 etiquetas, ¿no? O sea, que se ve en los primeros 10 valores de ese conjunto de entrenamiento. Se ve el 5, 0, 4, 1, 9, 2, 1, 3, 1, 4. Solo con 10, ¿no? Pudimos haber elegido más, pero en este caso 10 para tener una idea. ¿Sí? Y también clases únicas, o sea, en todo el conjunto, qué es lo que estamos observando, cuáles son los dígitos, o qué, como me preguntó el compañero, ¿estamos capaz viendo también números de 2 dígitos? No, aquí la respuesta es, miren, solamente las clases únicas o van a haber 10 clases, no, son del 0 hasta el 9. ¿De acuerdo? Con esa codificación yo puedo responder a esas preguntas. ¿Ok? Ya, por acá nos comparte Gloria, muchas gracias. El enlace, claro, ahí también están en Kaggle, están muchos datasets, inclusive también el que estamos en este momento analizando. Muy bien. Ok, entonces seguimos. Sí, seguimos. Le está la explicación de lo visto anteriormente. Y a continuación vamos a aplicar una sección que nosotros siempre tenemos que realizar antes de entrenar, o una de las secciones que hacemos antes de entrenar, que es la normalización, que es parte del preprocesado de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con este código? Pues simplemente, bueno, mi valor máximo observado y ya analizado es 255. Pero ¿qué tal si todos esos valores los llevamos a que el máximo ya no sea 255, sino que sea 1? ¿Sí? Entonces, que los valores de los numeritos que estamos observando sean del 0 al 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de una simple operación de división. Vamos a dividir el valor numérico del contenido de cada uno de los números para 255. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Aplicamos esa división y con esa división ya prácticamente hemos normalizado. Entonces, tenemos nuevos valores mínimos de 0, obviamente, porque no podemos tener nada más pequeño que esto. Y el valor máximo ya no es 255, sino que solamente va a ser el valor de 1. Pero claro, es entre esos valores extremos, 0 y 1, es que ahora va esto. Muy bien. Esta es la explicación de lo que hemos indicado. ¿Sí? A ver, preguntas por acá tengo. En escala de grises, como en el conjunto de datos, para este caso, 784 neuronas en su capa de entrada. Sí, correcto. Correcto. Ya lo voy a mostrar con la gráfica que está más abajo. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de poder tener o de haber aplicado la normalización? Puedo evitar inestabilidad en las optimizaciones que más adelante vienen, ¿no? Un algoritmo de optimización justamente es el SGD, el algoritmo de Stochastic Gradient Descent, ¿no? Descenso estocástico de gradiente. Entonces, hacer previamente una normalización me va a ayudar a que este algoritmo interno de optimización no sea inestable. ¿De acuerdo?
Otra ventaja, también la saturación de la activación. Mi función de activación que yo voy a usar, que en este caso más adelante indica que es ReLU, ¿verdad? No se van a saturar. Entonces, esas dos ventajas existen al aplicar previamente, obviamente, en el inicio, ya la normalización. También Ya. creo que le sirve también para que en el momento del aprendizaje sepa detectar que es un uno y no un 7 o viceversa. Sí, lo que pasa es que vamos a aplicar igualmente one-hot coding. Entonces, eh, esa interpretabilidad ya internamente como que se pierde, porque al aplicar one-hot coding ya hacemos que, por ejemplo, el 7 sea representado con un 1, pero en una posición específica. Sí, sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, luego hacemos reshape. Vamos a usar ahí para poder hacer reshape, una retransformación. Y ahí justamente lo que me estaban escribiendo por acá en el chat, ¿no? Entonces vamos a convertir, vamos a aplanar esa matriz cuadrada de 28 por 28 píxeles, que en realidad tiene 784 valores, ¿sí? O sea, me refiero a casilleros y en ese casillero un valor numérico de 8 bits. Aplanarlo. No podemos alimentar la red neuronal o la capa de entrada, no la podemos alimentar con valores como en este caso originales que sean como la matriz cuadrada que vimos arriba. No, tenemos que aplanarla, tenemos que transformarla y pasarla de un elemento en dos dimensiones a un elemento de una dimensión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso lo hacemos con el comando reshape. Con el comando reshape que ustedes observan en el código, podemos realizar esto. ¿Sí? Entonces, tenemos ya una forma diferente de nuestro conjunto de entrenamientos. Va a ser ahora de un tamaño de 60.000 por 784. Y el de prueba, igualmente, ¿no? De 10.000 por 784. Entonces, estos comandos que hemos utilizado nos ayudan a hacer ese aplanado. Y yo le voy a una figura acá, ¿sí? Para que observen. ¿De acuerdo? Miren cómo en la parte de preprocesamiento, antes de que vaya a entrar a la red neuronal, yo tengo mi imagen en escala de grises de 28 por 28 en la que luego le aplico una normalización. Tengo ya valores entre 0 y 1 nada más. Luego tengo que alimentar la red neuronal, pero no puede pasar así como ustedes observan. No, tenemos que aplanar, es decir, que tenemos que cada pequeño valor de esa matriz, ahora lo voy a poner en forma vertical. Por ejemplo, el valor de la fila 1 y columna 1 va a ser el primero que está aquí, el primerito. El valor de la fila 1, pero el de la columna 2, ahora va a ir acá. Y así sucesivamente. El tercer valor que está obviamente en fila 1, pero en la 3 va a ir acá abajo, en la tercera posición vertical hacia abajo, descendente. ¿Cuántos valores voy a tener? 784, porque si yo leo toditas las filas y toditas las columnas, ese es el número de elementos que yo voy a ordenar, pero ahora de forma vertical. De forma vertical. Hacer eso es decir que hemos aplanado la matriz y la hemos hecho ahora un vector. ¿De acuerdo? Toda esa información va entonces a la input layer, a la capa de entrada de la red neuronal que pretendemos hacer. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, ¿cuál fue la función que mencionaste? La que hace la Flatten. conversión esa de la matriz de dos dimensiones al vector Sí, aquí está en el código flatten. flatten. Ok. Sí. Bueno, lo hace a través también de reshape, ¿no? Pero me refiero a que el proceso se llama de aplanamiento. ¿Sí? Bárbaro. Pregunta de examen. Puede ser.
¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, tener o construir un perceptrón multicapa, ¿de acuerdo? Entonces, que es, le llaman Full Connected Layers, un perceptrón multicapa completamente conectado en sus capas, justamente. Es lo que estoy viendo aquí en la imagen. Lo que estamos viendo en la imagen es la arquitectura de una red neuronal, ¿de acuerdo? Entonces estoy viendo en la arquitectura donde la capa en donde van a ir cada uno de esos valores justamente se llama capa de entrada y luego las capas que vienen a continuación le llaman capas ocultas, ¿no? O hidden layers. Ahí están las capas ocultas, que en este caso vemos que son dos nada más. Puede ser una, puede ser dos o pueden ser más. Mientras más capas indique a través de codificación que tenga o que se coloquen aquí en el sector de las capas ocultas, eh, más compleja va a ser la arquitectura y obviamente entrenarla va a tomar un poco más de tiempo. En este caso, De, con de- este ejemplo de imagen, son 128 neuronas que están en la segunda capa y 64 neuronas en la segunda capa o tercera capa de toda la arquitectura. Sí, pregunta. ¿De qué depende cuántas capas ocultas puede generar y cuántas neuronas uno puede determinar en cada una o al comienzo, las capas iniciales? Ya, correcto. Las capas de entrada no puedo yo modificar las neuronas, ¿no? Porque si no perdería información o no estaría yo procesando toda la data. Entonces aquí de ley tiene que ser 784. Pero en las siguientes capas ya queda a criterio de quién está programando. Pueden haber varias capas y en cada capa puede haber las neuronas que usted establezca. ¿Sí? Mientras más capas, más neuronas yo coloque, voy a poder extraer mayor información o la red neuronal va a aprender más características de la información que está ingresando. Esa es la ventaja. ¿Sí? Si yo tengo yo voy a necesitar entonces más capas ocultas y cada capa oculta más neuronas para justamente que se aprenda esa complejidad, para que logre aprender esa complejidad. A mí me surge Quizás en también este la ejemplo duda, es muy sencillo y no necesitamos tantas, me pero surge claro, la duda del también, compañero, también, me surge la duda del compañero. O sea, sabemos que la capa de entrada son 784 porque sí, la matriz es de 28 por 28. Eso nos da 784 píxeles, una neurona por píxel. correcto. Pero entonces las capas internas, aquí viene 128, 64 y tienen un patrón 128, que son, pues, cuando estamos en los números binarios, sería el 2 a la 64. ¿Por qué 128? ¿Por qué Ya, 64? esta imagen no corresponde al ejercicio específicamente, corresponde al problema, sí, que es de poder reconocer los números, pero no corresponde específicamente a este ejercicio. Esta es una imagen referencial en donde quien la realizó quiso expresar que en la segunda capa o en la primera que es oculta, quiso utilizar 128 neuronas y en la que le sigue 4, pero está a discreción de Ok, quién esté programando, a ver si cuando ya termine de entrenar y lo pone a prueba, justamente tiene los resultados que debería o que espera. Si no, está entonces probando, comienza a probando, modificarla. probando, probando y probando. Correcto, así es. Una No hay pregunta. no hay algo que indique cómo debe ser la cura. ¿Sí? ¿En qué casos yo pudiera utilizar más capas? Un ejemplo específico. Aquí de pronto, sencillo, dice usted. ¿En qué casos yo podría utilizar 4 capas, 5 capas? ¿En qué casos específicos? Yo tengo que ponerlo a prueba. Tengo que ponerlo a prueba. Si yo estoy satisfecho con los resultados que me da ya el modelo entrenado, lo puedo dejar ahí. Si todavía no, quiere decir entonces no, el modelo no ha aprendido las características del problema al cual yo estoy enfrentándome y tengo que ponerle más capas o más neuronas. ¿De acuerdo? Profe, Entonces, eso es. Dígame, Gloria. hago acá la intervención del compañero. Es que uno puede colocar el número de capas de acuerdo a la densa que tenga usted el dataset. Cuando tenemos datasets Correcto. demasiado densos, extensos, o sea, que se puede trabajar con varias capas, que es el deep learning, ahí sí podemos utilizar
capas en profundidad, o sea, las que sean necesarias. Y aparte, yo le iba a preguntar al profe, es que cuando nosotros aplicamos la función de activación ReLU, que es la unidad rectilínea lineal, ¿cuál es la diferencia si aplico este ejemplo con una softmax? Bueno, de hecho se elige también Sí, vas a trabajar con la suma, pero al con final. cualquiera de las dos, ¿sí? Y depende del resultado Correcto, que me va dando. correcto. Ok, Tengo ok. que poner a prueba. Por ejemplo, Vale, vale. les comento un ejemplo que yo he trabajado, bueno, en la tesis justamente la maestría, yo trabajé con una arquitectura llamada Jamnet, que es una arquitectura para procesar audio. Pero el audio previamente, o sea, en la etapa de preprocesamiento, la convierte en una imagen, ¿sí? La convierte am, en un espectrograma. Todos aquellos sonidos que se muestran muy fuertes se pintan más en rojo. Se ve como un cuadradito chiquitito en rojo. Y aquellos que son más débiles, un cuadradito en cambio más azul. Pero para esa arquitectura, eso es una imagen. Y de ahí en adelante aplican muchas capas. O sea, en la capa oculta son varias que existen y de varias neuronas, cada una de ellas. ¿Sí? Pero una vez que lo creó Google, una vez que poniéndolo a prueba con lo que querían, con el problema al cual se enfrentaba, ¿verdad? Bien o se dieron cuenta que esos resultados ya no podían mejorar más, entonces quedaron con ese establecido con esa arquitectura, con ese número de capas ocultas y número de neuronas. ¿De acuerdo? También aplicando o ya sea ReLU o Softmax. Entonces, ellos dicen, con esto hemos tenido todos los mejores resultados, ya no podemos mejorar más, queda definida la arquitectura y le ponemos nombre. ¿Qué nombre le ponemos? En este caso le pusieron Jamnet, pero hay más también que pueden procesar. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende de qué resultados yo obtenga con esa arquitectura que yo planteo. No tengo mejores, pues la sigo, digo, quitando, poniendo más. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive yo no utilicé, o sea, no la entrené completamente. Yo lo que hice fue transfer learning, aplicar aprendizaje por Voy. transferencia, las últimas capas. Utilicé Jamnet para sacar o extraer las características de los sonidos a los cuales yo me enfrentaba, que no eran los mismos sonidos con el cual Jamnet se había entrenado. Pero esa arquitectura me sirvió para sacar las características y al final le puse unas capas chiquititas, nada más para que clasifiquen en tres categorías que yo quería. ¿De acuerdo? Sí, a ver, Víctor, por ahí está con la mano alzada. Sí, buenas tardes, profesor. Quería hacer una consulta quizás un poco más general respecto de la actividad. La verdad es Sí, que, bueno, estuve revisando ahora el documento mientras estaba viéndolo acá y también avanzando un poco porque yo la actividad ya la había hecho. Y mi consulta correcto, va respecto a la forma de contestar. Como digo, ahora todos tenemos este documento, digamos, para revisar. Pero, digamos, quería ver, correcto. digamos, en respecto, por ejemplo, algunas preguntas en donde se dice que haga algo en código, es importante poner la explicación de cada cosa, aunque no se pregunte literalmente en esa parte o pregunte de esta actividad. Sí, hay algunos sectores acá del deber que Ujú. no se entiende muy bien, ¿no? Por eso es que igualmente yo les he puesto la explicación. Yo he puesto la parte del código y he puesto la explicación referente al código para que ustedes se guíen. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces sugiero que sea así, la medida de lo posible. ¿Sí? Ya, o sea que aunque la pregunta no haga referencia directa a escribir una explicación o hacer, digamos, algo así, es preferible pues, explicarlo todo. Correcto, una explicación pequeñita, ¿no? Una pequeña explicación de lo que usted está planteando a través de la código. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? En mi tiempo, cuando yo también estaba de estudiante, sí me enfrenté también y no entendía. Aquí me pide código o me pide explicación. Pero yo para curarme en sano ponía la codificación y luego le ponía una pequeña explicación o dentro del mismo código yo daba el código. ¿De acuerdo? Para que, para que cuando ya me revisen se entienda qué es lo que se está haciendo en cada una de esas líneas. Es otra forma también. ¿Sí? A ver, Edgar,
Sí, Edgar, lo escuchamos. Sí, señor, una consulta. ¿Cómo escojo la arquitectura que debo utilizar? Bueno, la arquitectura acá es la del perceptrón, tiene ese nombre, se llama perceptrón multicapa, ¿de acuerdo? Que es de las más sencillas, que consiste en yo ir luego de la capa de entrada, de la input, añadiendo más capas, una más, dos, tres, cuatro, yo como vea que tengo que resultados y a su vez dentro de esa capa cuántas neuronas coloco, ¿no? Entonces, la arquitectura se llama perceptrón multicapa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando ya es un problema muy, muy, muy específico, ya tienen nombres así mismo específicos, ¿de acuerdo? Como ImageNet, ¿sí? Hay el de audio que yo les mencioné, también hay otro de audio que se llama B. También hay uno que es para identificar poses, posiciones con una cámara web. Yo eh, apunto a una silueta humana y coloca un puntito en cada una de las articulaciones, ¿no? En las articulaciones más importantes del cuerpo. Y ese modelo lo han llamado PostNet, o sea, más o menos como que va, tiene sentido. Sí, Edgar, pregunta. Excelente. ¿Otra pregunta, Edgar? ¿Estamos bien? Correcto. No, señor. No, Entonces, señor. se llaman capas completamente conectadas porque justamente en la gráfica ustedes logran ver que cada dato o cada posición o cada neurona de una de esas capas anteriores va conectada a la siguiente, ¿no? No es que una sí y otras no. Todas están conectadas. Entonces, por eso es completamente conectada. Y se llama densa porque aparte de eso tiene o puede tener más capas y más neuronas internamente. Pero así yo voy a tener, en este caso, fijo siempre una capa de que es lo que quiero que se resuelva. Entonces voy a tener esta output layer que corresponde a tener, ¿verdad? La identificación, en este caso, de los 10 dígitos, de uno de esos 10 dígitos, ¿no? Del 0 al 9 en este caso, una sola capa. Claro que hay otro tipo de arquitecturas en donde yo podría tener dos SATs que me den dos respuestas, ¿no? Pero para este de aquí, yo solamente quiero que se identifique Pero una de ellas, grave como tal. ¿de acuerdo? La elección de esas puede ser con ReLU o con, como dijo la compañera Gloria, con Softmax, ¿no? Ver cuál, por ejemplo, Softmax ve cuál de ellas tiene mayor calificación, digámoslo así. Entonces, aquella salida que tenga mayor calificación, pues esa es la que queda. En este caso, podemos viendo que el número 6 elegido. ¿Sí? ¿Cuánto tiene el Para el sorteo? Muy bien. compañero Jaime ahí que apague el micrófono. A ver, veamos. El compañero, por aquí hay un compañero que tiene el micrófono. Jaime Alfonso Castro Engarita. Jaime Alfonso. Muy bien, muchas gracias. Correcto. La pregunta 2.3, sí, me indique pues que muestre cómo ahora son los resultados ante estos cambios que hemos aplicado, ¿no? Y bueno, de vuelta se ha realizado, se ve, miren, con código, por ejemplo, como me decía Víctor, cómo yo demuestro, ¿no? Puede ser con código y ya me dan respuesta, ¿no? Con print yo digo qué es lo que estoy o explico lo que voy a mostrar, ¿sí? O en una celda abajo con Markdown, usted escribe la explicación de la misma. No hay problema en ese sentido. O lo comenta, como mencioné, ¿no? Aquí al lado de las instrucciones que usted ponga, lo comenta, ¿no? Este comando realiza. Yo hacía así, entregaba los deberes, comentando cada una de las líneas o el bloque de líneas, lo que hacía, que se pretendía hacer. ¿Ya? Pero aquí hay algo, una transformación importante que es la que mencionaba, que se hace one-hot encoding, ¿sí? En las etiquetas. ¿De acuerdo? En este ejemplo que se observa aquí, ¿sí? Estamos viendo, ¿cuál me dicen? A ver, ¿qué número es el que se está viendo aquí? Hemos aplicado one-hot encoding, que no solamente se aplica, por ejemplo, a datos categóricos,
¿sí? Sino también, miren, a datos numéricos, que lo puedo considerar como que fueran categorías, ¿no? Como que el 0 es una categoría, el 1 también una categoría, y así hasta el 9 tengo yo 10 categorías. ¿Qué número estaría yo aquí representando a través de One Hot Encoding? A ver, el primero sería el 0, luego el 5, 1, el 2, 5, 3, correcto, 4 y 5. Muy bien. 5. Es el con el que empecé yo el ejercicio, ¿verdad? Después me pidieron que lo cambie a otro valor, pero con el que empecé fue el 5. Correcto. Ya, y aquí está la explicación, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de aplicar One Hot Encoding en la de preprocesamiento, ¿no? En la etapa de adaptación de los datos, ¿no? Bueno, el de la normalización ya vimos, también el de reshape también, y aquí está el de One Encoding. ¿Sí? Nos permite, como decía la compañera Gloria, que esa estructura vectorial se alinee de mejor forma a la función de activación softmax que vamos a usar para la capa de salida. ¿Sí? Esa softmax nos devolverá un valor que indica esa probabilidad. ¿Sí? Bueno, 10 Profe, probabilidades, pero vamos a elegir el de mayor probabilidad. Entonces aquí yo profe, les he puesto una gráfica de cómo justamente se está haciendo esa transformación de cada uno de esos dígitos, ¿ya? En cuanto a decoding. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? profe, según lo que tú decías allá cuando estaban enumerando el número de One Hot Coding, One Hot Ajá. Encoding, tú decías que el 5, pero es que uno empieza a numerarlos desde 0. 0, 1, 2, 3, ¿no sería el 4? Arriba en el de más arriba. Acá. Aquí. Acá, eso, 0, déjame ir. 0, 1, 2, 3, eso, 0, 1, sí, 0, 1, A ver, 2, vamos. no, es que el 1 está más seguido, ya, 0, Ajá, 1, correcto, 2, 3, 4, 5. No, correcto, estaría. correcto. El primer número es la posición 0, que Sí, representa en este caso el dígito 0. Con la matriz de ajá, abajo se entiende más todavía. 2, 3, 4, 5, Correcto, ya. No, no, sí, ya, caí en cuenta. correcto. Con la Gracias, matriz, gracias. por eso les coloqué la matriz, para que ahí ustedes observen justamente que el número 5 está acá en la sexta posición, pero que está representando al número 5, porque la primera posición, en cambio, representaría el 0, que no está activado. Si yo quiero representar al 0, así sería este vector, ya transformado en One Hot Encoding. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a crear el modelo, vamos a estructurar ese modelo. ¿De acuerdo? Entonces, nos indicaba el código de por sí, que yo voy a tener un modelo o que deseo tener. Miren cómo en un principio ya nos dicen, en este caso el ejercicio nos dice cómo esa arquitectura. Esa, arqu- esa arquitectura interna del perceptrón multicapa, ¿sí? Debe de ser un modelo secuencial, denso y aplanado, ¿ya? O debe ser aplicado esa estrategia de flattening. ¿Ya? Eso nos indica y con eso podríamos contestar la pregunta 3.1, que ahí en cambio dicen, quiero que sea así la estructura, quiero que sea así la arquitectura de ese modelo perceptrón multicapa, o sea, con precisión, mejor dicho, o con mayor detalle. Nos dice que debe tener una capa de entrada de tamaño adecuado. El tamaño adecuado no es otro que 184, ¿verdad? Lo que habíamos visto, que era 28 por 28. Ya, luego debe tener una capa oculta de 512 neuronas. Y finalmente debe tener una capa con 10 salidas. Ya, ¿pudo haber sido diferente? Sí lo pudo haber sido. En la gráfica, lo que vemos en la gráfica no corresponde a esta petición del ejercicio. Perfecto, pero no por eso deja de tener una estructura o una arquitectura o nombre de la arquitectura diferente. Sigue llamándose perceptrón multicapa, a pesar de que solamente tiene una capa oculta. ¿De acuerdo? ¿Qué es multicap? Bueno, consideramos también la de entrada y también consideramos la de salida, obviamente. Entonces, bueno, serían 3 capas. Pero de ahí puedo yo, dentro, en la parte central, tener muchas más. Y miren, aquí me piden con un valor ya establecido, 512 neuronas debe ser.
Y como me decía el compañero, pero parece que tiene sentido que se baje, ¿no? De 784 a 128, creo que indicaba en la gráfica, ¿no? No, no, solamente es una petición. Aquí no estamos bajando a 512. Y la salida, obviamente, 10. Ahí sí no podemos poner ni más ni menos, porque no tendría sentido, ¿verdad? E inclusive podríamos tener hasta errores. Veamos. Entonces, con esta codificación está o se crea, se instancia, como mencionaba el compañero, esa estructura. Vamos para eso a llamar de Keras, vamos a llamar a sequential y también a dense. Estamos eligiendo esas funciones dentro de Keras, que a su vez pertenece a TensorFlow. ¿Sí? Tenemos esto, establecemos, miren, con esta línea aquí, establecemos justamente las características del modelo. Pero en este caso vamos a aplicar para activar esa capa del centro, o sea, la capa oculta, no softmax. Ahí vamos a aplicar ReLU. En la capa de salida, que es la que le sigue, que son con 10 neuronas, ahí sí voy a tener softmax. ¿De acuerdo? Miren cómo puedo tener inclusive funciones de activación diferentes entre cada capa. No hay problema. Se puede tener. ¿Sí? ¿Cómo sé por qué en una y por qué la otra? ReLU es más rápida. Ustedes ya vieron cómo es la función ReLU, cómo es la gráfica que explica cómo es la función ReLU. Sí, sí, Y sí, tiene un señor. valor de 0 o apagado, digámoslo así, para todo aquel valor menor que 0, ¿verdad? O menor que X, o sea, menor al valor de entrada. Y sea para cualquier valor mayor a 0. Así lo hace. Entonces es mucho más rápida. La softmax ya eh, eh, tiene que tomar en cuenta, oye, con todos los cálculos que hice, ¿verdad? En este caso de probabilidad, softmax, ¿cuál es aquel valor más probable que tiene un valor de probabilidad más alto? Entonces ya tiene un cálculo interno y se demora más, obviamente, pero se demora más solamente para 10 neuronas. Es diferente a que yo aplique softmax en 512 neuronas. Me voy a demorar muchísimo. Y quizás no muestre mucha diferencia, o sea, no se note la mejora. ¿De acuerdo? Pero usted igual puede usarlo, no puede usted hacer la práctica y cambiar aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces he puesto la explicación también de esas capas. Ahí está. Bueno, leyendo un poquito lo que dice la capa oculta, ¿verdad? Dice, utilizamos una capa densa completamente conectada, donde se utilizan 512 neuronas para recibir aquellas conexiones de los 74 píxeles que habíamos visto en la entrada. Sí, se ha asignado la función de activación ReLU, que es Rectifier Linear Unit. Sí, y a nivel de optimización, esta decisión es crucial. ¿Por qué? Porque a diferencia de las funciones clásicas como sigmoide, la ReLU no se satura en su régimen positivo. Sí, o sea, no llega a un máximo. El ReLU no. El ReLU es una línea con pendiente positiva y se va de largo. Pero en cambio la función sigmoide es como una S. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema en ese tipo de funciones de activación? A ver, aquí me voy a meter un poquito en la matemática eh, como para que se entienda, ¿no? Vamos a poner aquí funciones de activación. No sé si ven mi pantalla de Google. Sí, señor. Y Sí, quiero sí se mostrarle. ve. Ya, ya. Aquí, por ejemplo. Ya, en esa función, en esa gráfica de algunas funciones de activación. Ya, por ejemplo, esta que es la tangente hiperbólica. Miren cómo se satura, o sea, llega a un máximo y ya no hay cambios, ya se mantiene fijo. Ya, la lineal, la escalón, la sigmoide y la ReLU. Ya. ¿Cuál es el problema con la escalón? Por ejemplo, se satura súper, hiper rápido. Llega acá a un máximo con valores tan chiquititos, ya tiene un valor la salida.
La sigmoide igualmente, ¿no? La función lineal, lo malo es que trabajamos acá en este sector negativo. La función ReLU no. La función ReLU tengo un 0 antes, ¿verdad? Del valor, en este caso, obviamente, de 0. Y luego un valor o un comportamiento creciente lineal para aquellos valores mayores a 0. ¿Sí? Entonces, eh, como aquí se aplica gradientes, la palabra gradiente tiene que ver con derivadas. Y si nosotros nos acordamos un poquito en el colegio cuando nos enseñaban en la universidad los primeros cursos de cálculo diferencial, la derivada de una constante, ¿cuánto es? A ver, la derivada de una Pero, constante es 0, pero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo algo que ya es constante, como por ejemplo aquí en la función escalón, esta parte de arriba, en la función sigmoide, esta parte ya de acá arriba que se está haciendo estable o constante, y yo aplico estos algoritmos de optimización donde se utiliza gradientes, o sea, se utilizan derivadas, en algún punto yo voy a llegar en donde ya esa derivada ya va a ser 0, porque ya el comportamiento es constante y ya no voy a aprender, voy a dejar de aprender, o sea, el modelo va a dejar de aprender y entonces no me va a servir, no voy a tener un modelo óptimo. ¿De acuerdo? En cambio, en la ReLU es diferente. Yo tengo todo este trayecto, ¿verdad? Que ustedes pueden decir, profesor, es constante en el valor de la derivada, o sea, puede tener una inclinación, porque la derivada también se lo representa o se la puede entender como la pendiente eh, tangente, la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, bueno, aquí es una pendiente y esa pendiente es fija, perfecto, ok, o sea, la derivada es fija, ya, pero en cambio acá la derivada ya es 0 y eso me evita aprender. Es una explicación matemática un poquito sencilla, súper rápida, ¿no? Para que más que todo se entienda el motivo por el cual se utiliza ReLU. Correcto. ¿Sí? Cerremos por acá. Muy bien. Ya. Entonces, esto evita ese gran problema de matar los gradientes durante la propagación, durante el backpropagation, que comienza nuevamente a recalcularse los valores de los pesos. ¿Sí? Entonces esto eh, evitaría, ¿no? Usar ReLU evita que yo me quede o que el modelo tenga una divergencia. O sea, lo que yo quiero es que converja el entrenamiento. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Con softmax, en cambio, lo que tenemos es, o lo que vamos a tener es un vector de probabilidades proporcionales, que entre todos en este caso, 10 valores de probabilidades, entre todos van a sumar el 100%, es decir, 1. ¿De acuerdo? Entonces, con eso identificamos aquella de esas 10 probabilidades, aquella más alta es a cual ya se elige la clase que estamos buscando. Es decir, se elige en este caso el dígito que yo estoy realizando la predicción, ¿no? O sea, estoy prediciendo a qué clase pertenece. O el nombre, podríamos decirlo también. Ok. Aquí para contestar esta pregunta, como mencionaba Víctor, miren, la pregunta es, ¿crees conveniente utilizar una flatten en este caso? Motiva tu respuesta. En este ejercicio yo para ustedes he hecho tanto código como también una explicación. ¿De acuerdo? Entonces, está con un poquito de código, se ve, he querido yo mostrar como que la tabla de la estructura. ¿Sí? Bien, aquí está una capa flatten, ¿no? Al principio. Hay parámetros de aprendizaje. O sea, no se aprende, solamente se recibe la capa de entrada, recibe los píxeles, no tiene valores que aprender la capa de entrada. Luego tengo la capa de 512 neuronas, que es solamente una capa oculta en donde hay 401.920 valores, pesos que aprender, incluyendo el bias también, ¿no? Que ustedes conocen. Los weights, los Los W y sesgos, los los bias. bias. Correcto, correcto. En inglés, en español, bias, lo leemos así, pero
son justamente esos sesgos de cada una de esas 512 neuronas. Y la última, la capa de salida, ¿sí? Donde tiene 5130 parámetros o pesos que aprender, pesos y también vías que aprender. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más capas nosotros pongamos y mientras más neuronas pongamos, claro, más compleja va a ser la arquitectura, pero también más parámetros que aprender va a tener que hacer y va a tener un costo computacional cada vez más alto. ¿De acuerdo? Si es que entrenan toda la red neuronal desde el principio. En mi caso, por ejemplo, como les mencionaba, esa, esa arquitectura gigante llamada Jamnet, yo no la entrenaba, nada más hacía que pasen los datos por ahí, ya estaba entrenada, no tocaba ninguno de sus parámetros, lo usaba para extraer características y al último le ponía unas cuantas capas nada más chiquitas para que logre clasificar, ¿no? Con lo que yo quería. Y ahí está. Total de parámetros, ¿sí? Entrenables, 407.000, que es la suma. Y como es una matriz, y esa matriz obviamente ocupa información, ocupa memoria, entonces eso representa 1.55 megas de la memoria. Por eso, a veces, ¿no? Modelos que son de otro tipo, como un ChatGPT y demás, no están alojados en la computadora nuestra, están alojados en servidores de otros. ¿Por qué? Porque esos modelos pesan gigas, tienen o manejan gigas de información, ¿no? O sea, el tamaño de esa matriz es una megatriz que no solamente son megas, son gigabytes de información. ¿De acuerdo? Correcto, Gloria, petabytes inclusive. Entonces, lo que nosotros hacemos son consultas y nuestra consulta a esa matriz y se procesa. Nada más. Muy bien. Entonces, aquí he realizado la contestación a esa pregunta, ¿no? La conveniencia de esa capa flatten. Sí, dice, es conveniente utilizar una capa flatten, o sea, una capa aplanada, o sea, la capa de entrada, aunque en este laboratorio particular ya se había resuelto de forma manual el problema, o sea, arriba lo habíamos hecho con comando, ¿no? Con comando. Muy bien, ¿sí? He puesto ahí la explicación, ustedes la podrían leer, la podrían usar una parte o lo pueden reinterpretar también. Muy bien, para la pregunta 3.2, sí, me piden utilizar la función summary para mostrar la estructura del modelo. Ya, solamente el modelo, no la capa de entrada. Sin considerar, mejor dicho, la capa de entrada. Aquí ustedes la ven. Lo mismo que habíamos visto. Pero estoy contestando, o sea, me piden contestar, le pongo un poquito de código y le pongo una explicación. ¿Sí? Ok, aquí está lo que me decía Gloria, ¿no? Se multiplica, en este caso, el valor de neuronas de la capa de entrada por la que está en la mitad, la oculta, para saber cuántos parámetros se han entrenado. Sin embargo, hay que sumar el sesgo de quién tiene la capa oculta, tiene sesgo 512 y por eso da 401.920 parámetros entrenables. Muy bien, a continuación para el punto número 4 vamos a compilar el modelo y vamos a utilizar Categorical Cross Entropy como función de pérdida de varias funciones de pérdida y como optimizador, en cambio, también Adam, que es una de varias, ¿sí? Para ir monitorizando la tasa de acierto durante el entrenamiento. Y nos piden explicar qué hace cada cosa en la compilación. Bueno, aquí he puesto el código en donde se establece justamente lo que piden, ¿no? Cross Entropy como función, como indicarle a través de código qué es cómo quiero que funcione este modelo, cómo quiero que se vaya a luego más adelante a entrenar, cuáles son sus características. ¿Sí? Les he escrito la explicación, bien, y luego ya procedemos a hacer el entrenamiento. Y esto lo hacemos
comando con la función fit, ¿sí? Con Keras. Keras, para poder entrenar un modelo, hace uso de una función que le han puesto de nombre fit. ¿Ya? Y muy específicamente me dicen, ¿sabes qué? Haz un entrenamiento en donde tú trabajes con 5 épocas, con un tamaño de lote de 32, ¿sí? Y con un validation split, o sea que cojas el 20% de los datos para hacer pruebas o validación, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si estamos de acuerdo o se logra entender qué son épocas y el batch size. ¿En clase les No, explicaron señor. eso? Número de iteraciones que van a hacer con los datos de entrenamiento. Bueno, le explico un poquito entonces. Las épocas son las veces que se va a realizar el entrenamiento sobre todo el conjunto de datos. ¿Sí? Imaginemos que ustedes tienen que estudiar, ya tienen todos sus apuntes. Y en sus apuntes, quizás ustedes hicieron un cuestionario de 100 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, todo el contenido de esa materia ustedes la tienen establecida en un cuestionario de 100 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a estudiar. Cada vez que ustedes estudian ese cuestionario de 100 preguntas, se podrá decir que ustedes han completado una época. ¿No? ¿Sí? Ahora usted dice, profesor, pero yo solo en un día, en una sola sentada, no puedo estudiar toditas las 100 preguntas, ¿verdad? Denos más tiempo, denos varios días para poder estudiar esas preguntas y de hecho para repasarlas. Perfecto, entonces, ¿saben qué? ¿Cómo ustedes se van a organizar? Díganos usted, yo les digo, organícense con tamaños de lote de 32. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a coger y van a estudiar de 32 en 32 preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, el primer día puede ser que estudien las 100 preguntas, pero en la mañana cogen 32, en la tarde cogen 32, en la noche cogen 32 y ya antes de dormir cogen las que les falta para completar las 100. ¿De acuerdo? Entonces cogen en pequeños lotes, sino que cada lote va a tener esa cantidad de preguntas. ¿Ya? ¿Cuántos lotes? Eso no está especificado aquí, pero lo podemos intuir. ¿Cuántos lotes o cuántas mini estudios a lo largo de un día ustedes habrán hecho para 100 preguntas? A ver, a ver, 4. pregunta extra. 4 aproximadamente, ¿verdad? 32 en la mañana, ese es mi primer lote. 32 en la tarde, mi segundo lote. 2 en la noche, 32 más, ¿no? 32 más. Mi tercer lote sería, ¿no? ¿Cuántas voy hasta ahí? 96. Y antes de dormir, ya, bueno, 4, las 4 que sobran. Entonces, aproximadamente 4 Y esa sería lotes. la primera época. O sea, los 5 son el número de días. Vamos a estudiar durante 5 días. Es que en total les va a dar, correcto. Las sesiones de estudio, digámoslo así. Pero sesiones de estudio completas, siempre y cuando se completen las 100 preguntas, yo te habré dicho que tengo completada una sesión de estudio, es decir, una época. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, en el primer día solamente pudo en la mañana hacer 32 y el segundo día hizo otras 32 y en el tercer día hizo otras 32, todavía no completa una época. Las épocas son cada vez que se completa todo el conjunto de entrenamiento. Todo. ¿Sí? A ver, Gloria. Profe, quería hacer un aporte ahí para mi compañero Miguel. Miguel, es que cuando manejamos las épocas, por lo general un modelo no lo voy a entrenar yo y le voy a decir que me trabaje 2 épocas o 3 épocas, ¿sí? El ideal es que lo trabajemos y un modelo iniciando, bueno, principiando con unas 20 épocas para mirar dónde ocurre el mejor accuracy, porque es donde uno empieza a analizar y ya dice, ah, no, hasta acá dejó el modelo. En la época 12, hasta ahí alcanzó la accuracy, que me da una viabilidad de que va a tener el mejor valor. Es como se analiza, pero por lo general uno modelo no le va a decir haga una época, 2 épocas, porque no vamos a hacer nada dentro de una red neuronal.
Correcto. Para un ejercicio real, 5 son muy pocas, como usted bien dice, sino que aquí quiere justamente que nosotros vayamos viendo la evolución de qué pasa más adelante cuando aumentamos más épocas. Con 5 épocas para la computadora va a ser facilísimo estudiar todito ese dataset, darle 5 vueltas a ese conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Ok, pero para hacer la actividad, entonces, imagínense, ¿cuál época va a ser facilito? Son 70.000 datos, ¿no? ¿Se cogió alguna porción o es todo el dataset? Me perdí ahí. ¿Cuánto vamos a coger para hacerlo? Porque recuerde que aquí en el Colab se cae el entorno. Sí, a ver, sí se demora, sí se va a demorar, no en estas 5, más adelante que piden aumentar el número de épocas, sí se va a demorar. Si ustedes lo hacen en local, en cambio va a depender mucho de la computadora que ustedes tengan, las capacidades de la computadora que ustedes manejen, ¿verdad? Sino que aquí el ejercicio quiere mostrarnos justamente un primer entrenamiento rápido, pero no es lo ideal trabajar con pocas épocas, ¿sí? Hay que aumentarle más, ¿de acuerdo? Y por eso la pregunta es ¿con cuántos datos? Porque según entiendo, aquí estamos trabajando con GPUs. El entorno Perdón, de no le si lo entendí bien. trabajamos en Colab, se nos va a caer el entorno si demoramos mucho. Correcto. Ya, lo que pasa es que la pregunta es muy específica del ejercicio. Más adelante les pide incrementar inclusive mucho más y se les va a demorar. Entonces, si ustedes pueden hacerlo en su computador, háganlo, porque efectivamente como que se les cae la sesión del Colab, se les cae la sesión. O van a tener que estar pendientes y moverle por ahí el mouse para que no se desconecte. Pero asimismo, más adelante todavía hay una técnica que se utiliza para yo no irme de largo. De hecho, en este código yo no ejecuté, tuve que detenerlo para que no siga porque se estaba ya demorando. Correcto. Pero es justamente experimentar primero, ¿no? No es que queremos que se haga el entrenamiento con todas las épocas que menciona en una pregunta detallada, ¿sí? Eh, Sí, estamos claros. Hacer con 5 es muy bajito. No funciona en realidad. Pero para el ejemplo que les mencionaba, pues de estudio, se logra entender, ¿no? Que cada vez que yo complete el conjunto de entrenamiento, estaré diciendo que es una época. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Ojo, el conjunto de entrenamiento. No estoy diciendo absolutamente todo el dataset, solamente aquel conjunto que está asignado para entrenar. Depende el modelo con las épocas. Ah, ya, sí. Sí, correcto. Sí, han habido ejercicios donde se demoran horas en que se entrene o termine de entrenar con las épocas que nos han pedido. Sí. Yo utilizo, por ejemplo, una herramienta que uso con mis alumnos de pregrado que se llama Teachable Machine, que es de Google. Y les enseño cómo esa herramienta me ayuda a hacer un modelo para poder detectar, o sea, clasificar imágenes. Y por defecto viene 50 épocas. Y no se demora, claro, porque el modelo se está realmente entrenando en los servidores de Google. Es rápido, menos de 20 segundos ya está. Pero no es lo mismo acá, ¿no? En nuestra computadora o en Google Colabs, que no nos da todos los recursos como para poder realizarlo. Muy bien, entonces yo ejecuté y aquí se ve que en cada una de las épocas, en promedio, se ha demorado 15 segundos, 14 segundos, en promedio, por consola 5, ¿no? Entonces habría que sumar, para ver 5 por en promedio 15, un minutito y un poquito más, se me demoró en entrenar este modelo con ese arquitectura, mejor dicho, con ese número o la cantidad de neuronas y capas y por esa cantidad de épocas y con ese tamaño de batch size. ¿De acuerdo? Pero aquí es algo importante que ustedes deben tener y no lo menciona el ejercicio. Lo importante que ustedes deben tener en cuenta, que muy probablemente lo hace, pero no nos da a conocer, es que debe existir esa variabilidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces,
lo hace internamente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si ustedes tienen un cuestionario de 100 preguntas, ¿verdad? Y donde cada 10 preguntas pertenece a un capítulo o subcapítulo, lo ideal no es estudiar, o sea, no es entrenar en el primer lote, en la primera mini sesión, estudiar esas 10 de un capítulo específico. No, sino más bien darle variabilidad. Pero yo voy a comenzar con un tamaño de 32, o sea, con 32 preguntas. Voy a coger de forma aleatoria y dándole variabilidad a esas 32 preguntas, voy a coger del capítulo 1, 2 preguntas, del capítulo 2 voy a coger 3 preguntas y así hasta completar esas 32 del primer lote. ¿De acuerdo? Entonces, darle variabilidad, esa es la clave para un correcto aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, veamos. Por ahí ya algunos hicieron, sí, con 15 inclusive han hecho por acá. Correcto. Se va a estancar y justamente ahí se aplica algo que vamos a ver para que no entrenar por gusto, no entrenar ya sin necesidad. Muy bien, entonces veamos. Ya. Tengo aquí la expresión. Ya, el 25% es para separar un conjunto de datos que no lo haya visto el modelo, que sea por primera vez, pero va a ser utilizado para validar. ¿Sí? Ese validation split coge 25, se reserva 25% de datos de información del dataset durante el entrenamiento, pero para más adelante hacer validación. Aquí está, en el punto 5, el impacto al variar el número de neuronas en la capa oculta. Ahora me piden 200 neuronas en la capa oculta, ¿sí? Y luego modificarlo a 1024, ¿sí? Entonces aquí yo hago en donde, bueno, tengo dos capas, perdón, sí tengo la capa oculta, pero he cambiado, ¿no? Es 216 en vez de 512, como decía al principio. Ya, ¿qué pasó? Miren, observen con los resultados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrieron en los resultados? Cuando yo tenía 512 arriba, se demoraba más. En cada una de las épocas se demoraba más segundos en hacer ese entrenamiento. Pero cuando le bajé a la mitad, aproximadamente no, se demoró menos. Entonces, ese es el efecto, que se demora menos. Claro, tiene menos lugares en donde calcular esos pesos y esos sesgos. ¿Sí? Menos información. Seguramente el modelo va a pesar inclusive mucho menos megas en este caso. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el accuracy y con la pérdida? Eso no hemos analizado, ¿no? Veamos. Vamos nuevamente arriba, donde teníamos 512. ¿Qué pasaba? A ver, veamos, analicemos. Accuracy 93%, 97, 98, 99, 99. La pérdida 23 iba bajando hasta el 2.9%, casi 3%, que es entrenamiento. En lo que es, en cambio, aplicado al conjunto de validación, tengo 97% de precisión y tengo un error, una pérdida de 8% aproximadamente. Muy bien. Pero ahorita que le vamos a bajar, ¿qué pasa? ¿Sube, mejora o empeora? ¿Qué opinan? Ahí mejora, profe. Para mí ¿Hay mejora porque mejora? está 97, ¿cuánto está? 97.29. ¿Cuánto está arriba? Es que en el tuyo me Pero, dio 97.70, pero acá en el tuyo es diferente. Empeora, puede subir porque el está error. bajando el VAL loss, te está Sí. disminuyendo.
Ah, es que está con 216 neuronas, pensaba que está analizando 2024. La pérdida en el conjunto de validación creo que subió un poquito, ¿verdad? ¿En cuántas? ¿De Con 1024? respecto Sí, a cómo era con más neuronas. Ajá, porque aquí sí, está el nuevo sí, 7%. sí, Claro, el sí. otro era 8, habla. 8%, ¿verdad? Y aquí está el 97% de accuracy. Y acá estaba también 97, casi ahí no, pero acá en la pérdida sí. Ya. Quizás para el ejercicio, para este problema, el hecho de clasificar dígitos no afecta mucho, ¿de acuerdo? No es tan complejo el problema, pero se observa que hay una diferencia en tiempo y un poquito por acá en los errores. Y justamente ese es el criterio que nosotros como humanos y como expertos que se supone que hemos al problema al cual nos vamos a enfrentar, debemos de tomar una decisión. Como decíamos al principio, ¿no? ¿Cómo elijo? ¿Cuántas neuronas? ¿Cuántas capas? Tengo que tomar en cuenta todo esto. ¿Qué métricas voy teniendo en el entrenamiento, en el conjunto de validación y en los tiempos de procesamiento? Si ustedes, por ejemplo, dicen, yo acepto, estoy conforme, me siento bien con estas métricas y con estos tiempos, me quedo con esa estructura del perceptrón multicapa. Si no, entonces tengo que seguir haciendo cambios. Y por ejemplo, un cambio es justamente el que a continuación viene. Ya, ahora le vamos a poner 1024 neuronas. Ya, eso es lo único que cambiamos. Entonces, ejecutamos. Yo ejecuté y se demoró más. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? Algo como que contradictorio ha pasado, ¿no? Aumentó más. ¿Qué cosa? El error en la validación. ¿De acuerdo? Entonces, también nos damos cuenta que no por poner más neuronas, yo voy a poder tener mejores resultados. Profe, el ¿De punto acuerdo? 5 ese que dice impacto al variar el número, solamente vamos a hacer esos dos bloques. O sea, nos piden que variemos el número de neuronas y qué ocurre, pero solamente en esos dos bloques. Sí, o sea, repetir. Yo lo hice separado, ¿no? Yo lo hice separado, un Sí, bloque sí. para 216 y otro para 1024. Ya, con esos dos bloques se responde la Claro, pregunta número 5. Ok, e hice un bloque de contestación en donde solamente un bloque de contestación yo integro pasó en ambos casos. bien. Sí, y aquí está, ¿no? Aquí está la excepción para ambos de ellos. ¿De acuerdo? Vale. Perfecto. Ya. Entonces, miren, hay algo interesante, ¿no? Hay un impacto en el aprendizaje. Generalización versus memorización. Puede ser que me esté ocurriendo un overfitting, un sobreajuste. En todo caso, yo le pongo tantas neuronas que ya prácticamente el modelo no es que aprende, sino que más bien el modelo memoriza. ¿De acuerdo? Entonces, están entre comillas, pero que no le hizo falta aprender, más bien se memorizó. O sea, sabes que con lo que tú me mostraste, cualquier cosa que venga yo te la digo porque me he aprendido de memoria. ¿De acuerdo? Pero eso tiene un problema. El problema es que cuando viene un dato que nunca estuvo presente, nunca lo vio, ¿verdad? Él ya no sabe cómo responder, porque él piensa que es algo que seguramente está guardado en su memoria y da la respuesta con respecto a esa información que guardó en su memoria, pero no da la respuesta con base al aprendizaje. Es como cuando nosotros así mismo nos toman del cuestionario, me dicen, de esto estudien, y yo me aprendo hasta de memoria esas 100 preguntas. Pero de repente el profesor me trae y me sorprende el día del examen y me muestra una pregunta relacionada al tema, obviamente, pero que no estuvo en el cuestionario. Entonces yo responderé, claro, seguramente mal,
porque no aprendí a resolver el ejercicio, sino que me memoricé el ejercicio. Me cambiaron los datos. Es la misma temática, pero con datos diferentes y yo ya no sé qué hacer. Respondo ahí lo que salió, respondo lo que memoricé para que el profesor ahí me califique más que sea el esfuerzo, pero igual está mal, porque no es lo que debe ser. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente eso es lo que nos está pasando cuando aumentamos mucho, mucho, mucho el número de en esas de las capas. Por eso el error aumentó al 10%. ¿De acuerdo? Muy bien. La otra pregunta es cuál es el impacto en la red neuronal. Y bueno, aquí yo quise poner unas gráficas nada más, ¿no? Para que ustedes puedan observar cuál es esa diferencia entre las 512 base con las que empezamos el ejercicio, lo que nos planteó el ejercicio, luego a 216 y luego a 1024. ¿Sí? Entonces ustedes ven ahí por el color qué pasa con la precisión. A ver, ¿cuál mejora? Mejora la base, ¿no? Con 512. Es un poquito mejor comparado al resto. ¿Sí? En la precisión, sobre el conjunto que fue asignado como validación, o sea, para hacer las pruebas, es mejor con 512. Ya, es más precisa. Y con respecto a la pérdida o el error, la función de coste también, ¿quién está mejor? Miren, aquí ocurre algo muy interesante. Viendo, ¿no? ¿Qué ocurre con la curva naranja y con la curva verde? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál era la tendencia Muy al principio y similares. luego qué pasó? La tendencia al principio de la pérdida es la normal, la que debemos tener, ¿no? Que vaya bajando la pérdida, que vaya bajando el error, que vaya descendiendo, correcto, al mínimo, mínimo que en teoría debería ser cero, ¿sí? Y eso con eh, las tres entrenamientos está funcionando bien, van bajando, ¿sí? De repente la azul un poquito subió en la tercera entrenamiento, en la tercera, pero al final bajó en la cuarta, Pero la pérdida a partir de la tercera época, no, la época, tercera empieza, sí, en la quinta. Pero luego cuando modifiqué a 216 y a 1024, en vez de bajar, subieron, incrementa, correcto. incrementó. Y la que más incremento tiene, y mucho antes, o sea, desde la tercera época, o sea, desde el número 2 aquí, es aquella que tiene 1024 neuronas. Es muy probable que si yo le dé más de 5 épocas de aprendizaje, esa curva se me vaya mucho más arriba, todavía siga aumentando. La curva celeste, en cambio, puede ser que vaya todavía bajando. Y la curva naranja quizás va a subir o quizás, sí, se demore más. Quizás subió aquí casualmente un poquito, como lo hizo el azul un poquito antes. Y luego la naranja baje, pero se demora más en bajar. Pero la verde no, la verde claramente nos dice, ¿sabes qué? Yo No ya me empieza a estoy yendo para memorizar arriba. ahí. Ya me estoy yendo, ya estoy aumentando el error. Ya no estoy aprendiendo nada. ¿Verdad? Ya comienzo a adivinar. ¿De acuerdo? Ya, o sea, aprendo, perdón, memoricé. Lo que tú me des como dato de lo que tú reservaste como validación, yo te diré lo que me he memorizado, lo que más se me parece en la memoria. Y obviamente falla. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, yo quise responder esa pregunta de esa forma. A ver, por acá Gloria nos dice que nos da un poquito diferente. Profe, A ver, me veamos. dio ¿Sí? diferente, pero ¿sabe qué hice? Volví a ejecutar las Sí. épocas, no las cambié. ¿Será porque él vuelve y toma aleatoriamente dentro del dataset? No las cambié, las dejé las 5 mismas, pero volvió a hacer otras iteraciones con el código tuyo. Y mira cómo cambió la gráfica. Veamos en la precisión. La verde falló en la segunda ya, y de ahí se recuperó, digámoslo así. Ya, correcto, pero esto puede ser en estas 5 épocas y más adelante, si hace más épocas, puede ser que nuevamente se vea
que Ok, retorna esa ok. verde, que quiera retornar la verde hacia arriba. O por último que sea un poquito oscilante, pero que como que quiera ir subiendo, como que quiera ir, como usted bien mencionó, 4 son muy pocas ahorita Sí, para poder determinar o concluir un comportamiento. ¿Sí? sí, señor. Ok, entonces ahí seguimos. Doy una explicación, ¿no? Con 212 el riesgo de overfitting, o sea, que no logre yo hacer que no tenga un error aceptable, Profe, ¿y qué es lo ¿no? que O le sea, tenemos que entregar a no usted se logra hacer respecto el a este trabajo? aprendizaje. Ujú. No entendí la pregunta, perdón. De la actividad que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que realizar exactamente correr Hola. todo el netbook. Todo bien, entiendo, no. No logro escuchar muy alto. Mil disculpas. Profe, Quiero que... ¿qué le vamos a entregar nosotros a ustedes del análisis del netbook que nos está explicando? ¿Qué van a entregar? ¿Las preguntas o son diferentes a lo que usted nos está mostrando? Lo que usted como en la explicación y lo descargan en formato PDF, o sea, lo imprimen PDF, ¿sí? Lo que yo les he puesto ya está resuelto, pero es como guía justamente para ustedes. Ahí la compañera Gloria nos especifica también, nos mandó un ejemplo. O sea, ojo, el PDF es imprimir el notebook en formato PDF, como que estamos haciendo una impresión de un archivo, que en la impresora la ponemos que sea en PDF, pero tiene que estar ejecutada cada una de las celdas, ¿de acuerdo? Sí, Y antes señor. subí también el archivo notebook como tal, o sea, el código como tal, ¿de acuerdo? Cosas. Pero por favor, no se olviden ejecutar cada una de las celdas. Muy bien. Con 1024 el riesgo es de overfitting, de un sobreaprendizaje, una memorización. Listo, seguimos. Número 6, punto número 6. Considerar la capa final, o sea, la capa de salida. Me preguntan por qué son 10 las neuronas en la última capa. Ya sabemos por qué son, porque son 10 clases las que debemos justamente de clasificar. Y la otra pregunta es, ¿qué pasaría si tuvieras una cantidad diferente a 10? ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, intenta entrenar la red con 5. Para ello utilice la red neuronal de la pregunta 1, o sea, de la primera configuración, y cambia el 10 por el número 5. Entonces aquí yo había realizado ese cambio, o sea, lo volví a repetir prácticamente, ¿no? Sí, pero con el cambio. Y hay un error, sí, hay un error. Bueno, o al menos muestro que existe un error, ¿ya? Que debe ser del mismo tamaño, de la misma forma. ¿Ok? Entonces, no puedo. Solamente aquí la idea es que usted existe un error. Si quieren, no lo pongan con código. No hace falta con código, pero le explican, eso sí. ¿De acuerdo? Oye, no entendí ahí esa parte, profesor. ¿Perdón? Arriba, cuando dice las neuronas de salida, porque se van a determinar los números del 0 al 9, ¿no? ¿Qué es eso? Correcto, porque la tarea o el problema que nos estamos enfrentando son de que queremos clasificar 10 dígitos, Bien, por eso. por eso le salió el error, porque estás diciendo que son 5, te está diciendo que sea del mismo Correcto, tamaño por entonces, eso. correcto, sale error por eso, porque yo sé que son 10, pero le estoy diciendo, no, ponle 5. Y entonces no hay match con toda la estructura que previamente que sabemos, ¿no? Sabemos que el target, ¿no? El objetivo es clasificar una de 10. ¿Para qué pongo 5 entonces? No, pues está mal, ¿de acuerdo? Eso en el código lo puse para que obviamente se vea el error, pero a ustedes no hace falta, ¿Qué como es les lo que se dije, lo pretende? O sea, ¿qué escriben se nada más, pretende? el ¿Qué es lo motivo. que se pretende entonces? O sea, es de la 6, después dice la 6.1, es la respuesta de por qué se cambia, pero si nos da error, o sea, ¿qué es lo que pretenden con esa pregunta allí?
Con esa pregunta lo que se pretende es que usted sepa por qué, Ya lo por qué entendí. se tiene que poner 10. O sea, por qué más bien ese parámetro en la codificación tiene que ser 10. La última capa. ¿Por qué la última capa tiene que ser de un tamaño de 10? Sí, ese es el motivo de la pregunta. Porque yo puedo poner cualquier número diferente a 10, pero para el ejercicio no tiene sentido hacerlo así, porque yo sé que voy a tener más. Es decir, al momento de nosotros estar armando la estructura interna de este perceptrón multicapa, sabiendo que quiero clasificar entre 10 dígitos, ¿por qué voy a poner un número diferente a 10? ¿De acuerdo? A través de código, yo lo pongo para que se note el error, pero no hace falta más que la explicación. ¿Sí? Porque puede ser que en algún momento nosotros no nos demos cuenta, estemos un poco despistados y pongamos algo diferente a 10, sabiendo que nuestro problema es para tomar una de 10 clases. ¿Sí? Por eso. Ahí lo pongo yo también. Pongo pongo el motivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, como está expresado, ¿no? No hay match. Si este vector, cuando yo hago one hot encoding, tiene un tamaño de 10 elementos, esos 10 elementos van a querer entrar en la última capa, en donde en cada... Entonces hay un conflicto. Estoy enviando 10, pero solamente me están recibiendo 5. ¿Y el resto de 5 datos, qué hago con ellos? ¿Dónde entran? No puedo entrar. O sea, no puede existir. No hay una compatibilidad. Entonces ahí viene el error. ¿Sí? Muy bien. El punto 7. ¿Qué pasa en cambio si aumento el número de épocas, el número de sesiones completas donde se ha procesado todo el dataset de entrenamiento y cuál es el efecto en la red neuronal? Entonces, me pide la 7.1 aumentar a 15 épocas, la 7.2 a 30, ¿verdad? Que expliquen No, no, qué no es la ocurre misma con... pregunta 5, es la misma pregunta 5, ¿no? Sí, pero en cambio en vez de neuronas, ahora aumento el número de épocas. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Ok. En este caso, lo que nosotros estamos tocando, ¿verdad? Muy específicamente son las épocas, y las épocas es una característica que yo puedo cambiar y se llama otro de lo que conocemos como hiperparámetros, ¿verdad? ¿Se han escuchado la diferencia entre parámetros e hiperparámetros? ¿Han escuchado eso? El parámetro es lo que internamente como resultado del entrenamiento, es decir, ese número de características que habíamos dicho entrenables, que eran como 41.000 y pico, ¿verdad? Que habíamos sumado en total, que son los pesos, los W calculados y encima también los sesgos. Todo eso son los parámetros. Sin embargo, en cambio acá no, acá en cambio son lo que yo puedo tocar de la configuración. Y lo que yo puedo tocar en este caso muy puntual son las épocas. Eso en cambio es uno de los o de algunos hiperparámetros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ahora hay que aumentar al tri y luego 6 veces. No completé, yo lo detuve el entrenamiento porque me estaba demorando mucho. Miren, observen ahí. Apenas yo alcancé a hacer 6 de 15 y lo detuve. Ya. Sí, puedo ver que iba mejorando el accuracy, la pérdida, está mejorando, va bajando, aunque por aquí sube un poquito, pero hay una buena tendencia aparentemente. Ya. Yo lo detuve. La lógica me indica que obviamente todo esto va a mejorar a mayor cantidad de épocas.
Sí, y tal luego para 30 la detuve inclusive desde el principio, o sea, no quise, mire, ya se está demorando, bueno, con lo que pasó anteriormente, digo, ya, esta también, está todo configurado, ustedes sí tienen que, obviamente, si tienen un poquito más de tiempo, coger y, y ejecutarla, ¿no? Por acá, Gloria ya nos ayudó, muchas gracias, Gloria, ahí, ella ha ejecutado con 15 épocas, muy bien, ya, y se observa que con 15 en el error sobre el conjunto de validación, prácticamente no hay tanta mejora, ¿no? Quedó ya casi estancado en un 11%. El, la precisión, asimismo, sobre el dato de validación, 97%. Muy bien. Ya, sí, de entrada, miren, no sé si ustedes logran observar, muchas gracias, Gloria, en verdad, en la figura. Por más épocas que hagan, desde la época 3, ¿verdad? En adelante o desde la época 5 en adelante, prácticamente estoy sobre el 99% de accuracy en el entrenamiento, en la precisión de entrenamiento. No hay necesidad Pérdida de más. estoy el 1%, ¿no? Por ahí bajé un poquito más en la última, Sí. pero no son mejoras significativas y el coste computacional puede ser alto. Aunque creo que la computadora de Gloria es bastante rápida porque va 7 milisegundos en cada paso. 10 segundos, Ah, no, demoro. perdón, 10 10 segundos, 10 10 segundos, 10 sí, segundos, 10 10 10 10. segundos. Tampoco tengo las de Ya, IBM. entonces, a veces, a veces no se tiene mucha paciencia y no todas las computadoras tienen el mismo rendimiento. Depende de qué estemos haciendo en esas computadoras en paralelo. Muy bien. Ajá, listo. Bueno, aquí está la explicación también, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para evitar que se pierda tiempo y no exista una mejora e irnos de largo con esos entrenamientos solamente porque me pidieron que ejecute justamente con 15 y luego con 30? Entonces podemos aplicar un stop temprano, ¿no? Nos podemos detener temprano. Entonces la técnica es aplicar un early stop, detenernos ya cuando se detecte que no existe mejora. Sí, mejora en métricas. Las métricas ya no están mejorando, entonces mejor no continuemos. Mejor detengamos ahí, quedémonos con el mejor resultado obtenido hasta eso, hasta esa época o hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, en la pregunta número 8.1 me indica que consultemos la documentación de Kera y veamos cómo implementar esa detección temprana en el reloj, ¿no? Y veamos, justamente es esta línea de acá la que me permite detenerme de forma anticipada, monitoreando o viendo cómo evoluciona la pérdida en el conjunto de validación, ¿de acuerdo? Y que lo haga o que tome en cuenta los tres, o sea, cuando no existe cambio en en las tres últimas iteraciones, si ya no hay cambio, entonces eso es lo que yo debo de detenerme. Pero en esas tres últimas, si no hay cambio, de esas tres últimas, elija la mejor. ¿De acuerdo? Me quedo con esos datos. Por ejemplo, me pude haber quedado, me pude haber detenido y yo tomé en cuenta, ya, me detuve. ¿Por qué? Porque en las tres últimas que hemos analizado no existieron cambios. Y de esas tres últimas, la mejor fue la primera o la segunda, por ejemplo. Entonces se detuvo. Gustavo, perfecto. Gustavo nos manda también una imagen. Wow, con 1024, muchas gracias, Gustavo. Se observa claramente que con 1024 yo ya tengo muy malos resultados. Bueno, está en rojo, ¿no? Hay dos de 1024, Gustavo. Ah, no, no. Ahí era justo lo de del History 15 sobre los 15 Poch, solo que no le cambié 1024, solo copié las neuronas, ¿no? Pero bueno, no son neuronas sino que lo estaba comparando con el History de las 15 épocas. Ah, se fue 15 Ya. épocas, creo que 1024. Sí, sí, le he Sí, puesto mal. perfecto. Con respecto a la primera, a los primeros casos que fueron con 5 nada más.
por más neuronas que tengamos, las mismas 1024, por más épocas que demos, no va a mejorar, más bien empeoró. Empeoró la pérdida por validación en el conjunto de validación. Correcto. Entonces, no está bien funcionar o trabajar con 1024, ¿no? Muy bien, entonces, sí, esta era la línea que me ayuda a implementar la detección temprana, ¿sí? Y aquí obviamente también está otra vez la estructura y ponemos en entrenamiento. Al poner en entrenamiento, observamos que se detiene en la décima. En la décima de 50, miren, por ejemplo, por más que yo le hubiese puesto más, en este caso no 15, no 30, le puse 50, se detuvo en la décima porque ahí él no evidenció cambios significativos. Se quedó con esa. Bueno, ¿con cuál debería quedarse? Con el mejor resultado de los últimos tres. Debió haberse quedado con la antepenúltima, con esta. Si es que estamos viendo, sí, la pérdida sobre el conjunto de validación, sobre esta, ¿no? Debido a este valor. Nos quedamos con el octavo entrenamiento. Nos quedamos con aquellos parámetros que fueron calculados tanto en pesos como en sesgos que ocurrieron en el octavo entrenamiento. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, en la O sea, octava época. por eso volvimos como que a recuperar. Oye, ¿qué datos tú tuviste, qué valores de y sesgo tuviste en el octavo entrenamiento? Porque resulta que ese es el que voy a escoger. Entonces ahí esa función nos permitía recuperar y quedarnos con eso, ese modelo que es el mejor. ¿De acuerdo? Ya, y yo avancé hasta el octavo punto, porque ya estaba pendiente que no íbamos a continuar completamente con la actividad en estas 2 horas. Entonces, yo me comprometo a algo, me comprometo a eh, enviarles por correo, a través de la plataforma de la universidad, enviarles completo este notebook, el enlace, les comparto el enlace para que esté completo y les sirva de referencia. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, sí, está bien. Listo, Profe, listo. ¿Eso sería excelente este cuándo? Porque es para el laboratorio. 11. Muy bien, excelente. Todo muy Profe, claro. veo ahí que precisamente hoy vimos con Inmaculada eh, Sí. detener la red neuronal con esta acción que acabas de mostrar, pero no vemos el dropout. Esa no está allá abajo tampoco, ya revisando el notebook no lo vimos. Las neuronas que se apagan Sí, que se apagan aleatoriamente. Entonces ahí está aleatoriamente. el early stopping, pero no vimos Sí. el dropout. Ya. Eh, bueno, no está aquí en el código tampoco, o sea, en la tarea no lo veo. ¿O sí está? ¿Usted No, lo no, ve? no, 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 no. No, no se ve. Ok, no, no, no está, sino que pensé que como lo vimos hoy precisamente con ella, en la actividad iba dentro de los temas. Listo, si no está, mejor. Está bien. No, no, no va. Y justamente como dijo la compañera Gloria, es una técnica para hacer apagado de ciertas neuronas, ¿no? Es como por ejemplo, como que hay tendencias, como que hay neuronas de las que nosotros hayamos establecido que son las que siempre están trabajando más, las que siempre se están activando más, están actualizando sus pesos eh, con mayor frecuencia. Y otras, en cambio, que no, que se quedan con valores ya estáticos o con valores de cero. Imagínense ustedes tener una red neuronal en donde ustedes se hayan esforzado en establecer la estructura, la arquitectura, establecer un número de neuronas y esas neuronas tengan un valor de cero, ¿verdad? Entonces, ¿para qué entonces hice tanto esfuerzo en establecer una estructura si al final, dentro de esa estructura, hay neuronas que nunca se activaron, que nunca cogieron algún valor, que nunca se entrenaron? Entonces, para evitar eso, para digámoslo así, ¿no? Como en términos medios comunes, para que esas neuronas no estén vagas, no se queden sin trabajo que hacer, entonces yo digo, voy a ir apagando de forma aleatoria en cada entrenamiento ciertos grupos de neuronas. Entonces, de esa manera obligo a que todas en algún momento trabajen y tomen un valor.
estén con información que contengan un peso y un sesgo. Eso sería lo que ustedes me mencionaron, dropout. Y bien, pero ahora en este El ejercicio dropout sí, dijiste que sí está en tuviéramos el 8 ejercicio números. 12. A ver, En el no punto escuché bien 12 porque toca habían hacer dos el dropout. compañeros. Sí, en el Hola, no último escuché punto bien. sí hay que hacer el dropout. ¿Aquí En en el el punto No, ejercicio? 12. no, la actividad Sí, en el no está punto 12. relacionado, no está. Sí, Miguel, lo que dice Diego es verdad. ¿Quién era? Sí, sí. Ahí está el ¿Cuál? dropout. Este ¿Dónde? uso de capas de dropout, regularización L2 y regularización L1, problema 12.1. Ah, ok. Sí, hay que hacer lo que vimos hoy en clase. 12.1. Sí, Ok. sí, sí, bien, gracias, bien, Porque bien, ahora compañero. con lo que dice, menciona el profesor, ok, está el early stopping, pero usando el dropout, como aquí en este ejercicio, en el bloque que pasó, dijo que en la octava epoch ya se conseguía el resultado que se necesitaba. Cuando se Correcto. usa dropout, puede ser que sean menos epoch. No tiene que ver. ¿No tiene que ver? No tiene que ver. El dropout es solamente para obligar a las neuronas. Sí. No quiere decir que realmente por apagar algunas o desactivar algunas en un momento determinado y otras en otro momento, yo logre tener eh, un mejor resultado en el modelo. Es solamente como para poder am, que sea que el entrenamiento haya asignado valores pesos de forma homogénea. Listo. ¿De acuerdo? De hecho, hasta aplicar regularización con el dropout puede llevarnos un poquito más de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las neuronas van a estar activas en cada entrenamiento, van a estar un subconjunto de neuronas activas, ¿sí? Ok, profesor, muchas Entonces, gracias. Qué clase de bacano, es muy chévere, muy elegante. Me gustó mucho, la verdad. Gracias. perfecto. Gracias Muchísimas por gracias responder también las preguntas. a ustedes. Sí. Y me comprometo a lo que les mencioné, ¿de acuerdo? Yo termino la codificación y las comparto a través del correo de la plataforma de la UNIR. Profe, yo estaba corriendo el software de la. Y llegué hasta el epoch que me dice que reinicia donde dice iniciamos nuevamente el modelo desde cero, que lo estaba haciendo con 30 epoch y los corrió normal sin problema. Claro, depende de la computadora. En mi caso, en mi computadora sí tengo varias cosas abiertas al mismo tiempo, varios programas. Y sí se El les tomó un último tiempo. que corrió, lo máximo que se demoró fueron 20 segundos, milisegundos. Sí, 20 segundos lo que corrió. Sí, 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 está bien, a ver, más o menos de 10 a 20 Ah, perfecto, segundos. excelente. Sí, segundos. A También, mí también se me demoró 10 para el de 30. El de 50, el de 50 se me demoró 10 segundos también. El perfecto. del 30, el máximo que demoró fueron 20 segundos. O quizás yo en algún momento estuve con una conexión mala y no avanzaba. Puede ser. Algo de No, haber Eh, pasado y no tuve está el... corriendo perfectamente sin problema. Correcto, perfecto. Eso quiere decir que al momento de ustedes entregar la tarea van a poder ejecutar todas las celdas. Sí, ok, señor. Excelente. profe, excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ya está más Ya, entendible. muy bien. Listo. Sí, Entonces señor. quedaríamos. Omar, habla ahora, Omar, calla para Omar, siempre, Omar. Habla Omar va a ahora, calla hablar, para profe. siempre. Gracias, gracias. Estaba revisando ahí al correr las Muchísimas 30. gracias a ustedes entonces por su atención. Sí, ¿Ahí me y nos escuchan? vemos entonces en una siguiente actividad, en la actividad número 2. ¿Ahí me escuchan? Sí, A sí, ver, Sí, sí. no le claro, escucho muy Omar, bien. Sí. Permítame un Ah, segundito. Déjeme ver si justo Omar. acá algo. sí, ok. Lo que estaba revisando es que en esas EPOC, lo que hablábamos ahora en conclusión, es que ya el beneficio desde un momento ya no es tan significativo, porque es como cuando hacen las marcas los deportistas, cuando el tiempo todavía es batible, por ejemplo, para pasar del 0,94 al 0,95 con 3 épocas pasa al 0,95, pero del 0,95 al 0,96, hablando de accuracy,
se demora 7 épocas más. Pero del 0.96 al 0.97 ya requiere 8, 10 épocas para poder superar eso. Entonces cada vez el esfuerzo es mayor y el cómputo y demás para poder mejorar muy poquito. O sea, el esfuerzo es alto y la mejora es muy poquito. Entonces ahí yo creo que la clave es saber hasta qué épocas y hasta qué neuronas uno debe tener para poder ajustar esos hiperparámetros y decir, listo, hasta aquí es el modelo para poderlo entrenar, ¿no? Esa es la clave. Correcto, justamente es eso. Y todo está en la experiencia que uno tenga con él. Encuentro satisfecho con el modelo, puedo ya ponerlo en producción, puedo ya, por ejemplo, llevarlo a una computadora embebida tipo Raspberry, tipo Latte Panda, ¿no? Que son computadoras pequeñitas, single board computer le llaman, y yo pueda poner mi modelo, ¿no? Entonces, todo va a depender de eso, o sea, qué tan cómodo me siento con ese entrenamiento, si estoy dispuesto a esperar que se entrene lo mejor posible y la computadora la puedo dejar ahí si tengo esos recursos para poder dejar la computadora entrenando. Si mi proyecto necesita que ya avance a la siguiente etapa y no puedo esperar, todos esos factores ustedes pueden hacer. Ahora, este ejercicio es bien pequeñito en realidad. Como ustedes vieron, el modelo, la estructura del modelo, 1.55 megas. Pero no, pueden haber modelos mucho más grandes o algo que ustedes estén planeando para la tesis que se les va a ocupar mucho más tiempo y mucho más espacio de almacenamiento y de memoria. Entonces, todo está en lanzarnos y comenzar a probar y ver qué es lo que mejor tenemos. ¿De acuerdo? Listo, profesor, muy amable. A todos los compañeros me retiro, que pasen un excelente fin de semana. Igualmente para Gracias, muy Muchas amable. gracias. Feliz Igualmente, fin de tarde. semana para todos. Gracias, Gracias, feliz buen fin de semana. semana. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias, muy amable. Muchas gracias. Chao, pasen bien. Buen fin de